Hoy tenemos a Eduardo Betancourt, que yo creo que la mayoría lo conoce muy bien, pero de esta manera voy a leer su currículum, quien va a presentar, va a hablar sobre fundamentos de la gerencia del cambio, qué funciona y qué no funciona. Eduardo es ingeniero mecánico y abogado de la Central, de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un máster en ingeniería de petróleo de la Universidad del Zulia y tiene especializaciones en Derecho Internacional Económico y de la Integración de la Universidad Central y Desarrollo Organizacional de la Universidad Católica. Tuvo más de 35 años de experiencia en la industria petrolera en Shell y PDVSA, donde ocupó diversas posiciones, entre otras, gerente corporativo de planificación de organización y recursos humanos de PDVSA, subgerente de la División de Recursos Humanos de Tequibén, gerente de Gas Maravén, gerente de Administración, Tecnología e Informática de Maravén y gerente de Relaciones Técnicas y Asuntos Ambientales de Shell de la DOP. Ha sido profesor de posgrado en las áreas de planificación estratégica empresarial, desarrollo y optimización de empresas y planificación estratégica de recursos humanos. En la UCB, UCAP y la Universidad Simón Bolívar, y coordinador académico del Programa Avanzado de Gestión Estratégica de IESA y de la UCAP, y del Diplomado en Estudio Avanzado en Gestión Estratégica de Recursos Humanos de la UCAP, Escuela de Organización Industrial de España. Autor de varios libros sobre estrategia y planificación de capital humano. Actualmente se desempeña como consultor estratégico en negocios y director del Centro de Investigación, Educación y Desarrollo Estratégico CIEDE, con sede en USA, y es director de Benamérica. ¿Tú pusiste grabado, Eduardo? Sí. ¿Ya tú estás grabando? Ok. Sí, sí. Ustedes dejo a Eduardo Betancourt. Bueno, buenos días. Agradezco mucho la presencia de ustedes y hoy vamos a tratar un tema que normalmente es un tema vital en las organizaciones y sin embargo para muchas personas pasa desapercibido. Yo voy a comenzar esta conferencia copiándome algo que dijo nuestro excelente expositor de la semana pasada, Vinicio Semprún, que él decía que este es un tema apasionante del cual todos sabemos y por eso al final de la conferencia yo aspiro a que todos los que quieran opinar puedan opinar acerca de su propia experiencia, porque al final lo importante no es lo que yo voy a decir, sino lo que ustedes puedan utilizar para su propia vida profesional. En primer lugar, en este tema, lo que yo voy a compartir, déjame ver lo que yo voy a compartir son vivencias y aprendizaje. El filósofo García Morente decía que nosotros podemos conocer una cosa teóricamente con mucha profundidad, pero que nada sustituye lo que tú has vivido, que entre la vivencia y el conocimiento teórico hay un abismo que el que lo pasa es el que sabe lo que está sintiendo y cómo se lleva eso. Pero la vivencia sola en sí tampoco es muy importante si la persona no reflexiona sobre esa vivencia y la deriva en un aprendizaje. Y solamente cuando hay un aprendizaje es cuando la vivencia tiene una gran utilidad para las personas. El resto puede asociarse con buenos recuerdos o malos recuerdos, pero no con experiencias de vida. Por eso es que incluso muchas personas en la industria decían en recursos humanos que no era lo mismo tener 10 años de experiencia que un año de experiencia repetido 10 veces. Bajo el punto de vista de las vivencias del cambio, para mí esas vivencias comenzaron cuando realmente nos vimos confrontados a una serie de cambios de gran magnitud y tomamos conciencia de la importancia de manejar lo que era la gerencia del cambio. Entre esos cambios
empezaron a finales de los años 80 con la introducción de calidad total en PDVSA, y después a nosotros nos tocó el proceso de manejar la introducción de calidad total en la División de Recursos Humanos de Pequiven, después las certificaciones de ISO 9000 cuando se hicieron necesarias, la implantación del SAP, el enfoque integrado de calidad, que fue una experiencia extraordinaria en el complejo Morón, las certificaciones ISO 9000 en el CIE, que fue algo también de una significación extraordinaria para mí, porque fue un reto el tratar de implantar eso en la mitad del tiempo. Posteriormente, fuera de la industria, las experiencias con Vetra y MPG y las asesorías a empresas no petroleras, donde empecé yo a tener una visión totalmente diferente de las diversas industrias y de cómo actuaban las personas en diversas industrias. Y después que me vine a Estados Unidos, la Benamérica misma fue una experiencia extraordinaria, y sobre todo en los últimos años la asesoría a empresas de real estate, que después podemos comentar en las preguntas o en la sobremesa. Ahora, ¿dónde empezaron a reflejarse esas vivencias? Yo recuerdo que una de las cosas por las cuales yo me considero afortunado es porque en el año, creo que fue 84, 86, la Universidad Central me invitó a que abriera la cátedra de planificación estratégica de recursos humanos en vista de lo que ellos habían oído que estábamos haciendo nosotros en Maravén y después en Petróleos de Venezuela. Y cuando yo acepté esa cátedra, el solo hecho de tener que enseñar lo que yo había vivido y y por lo menos discutirlo y compartirlo con los estudiantes, representó algo extraordinario, porque simultáneamente yo estaba haciendo cosas, pero también tenía que reflexionar sobre lo que hacía para poderlo transmitir y compartir con los estudiantes. Y a la vez ellos tenían la oportunidad de compartir sus propias vivencias, y eso nos enriquecía a todos. Yo les echaba broma porque yo les decía que bueno, que yo cobraba y ellos no, pero estábamos haciendo lo mismo. Las primeras experiencias nuestras con toda esta parte entre el 87 y el 90, me pidió la Facultad de Ingeniería que diera una charla que ellos recogieron en un libro que se llama Tópicos en Ingeniería de Gestión, sobre cómo estábamos aplicando la gerencia de calidad en la administración de recursos humanos en Pequiven en esa época. Pequiven para mí fue una escuela de aprendizaje extraordinaria. Y ese artículo, por cierto, yo lo tengo disponible en PDF para los que estén interesados, pero a partir de allí me nació, y lo comentaba en la antesala, gracias a Marcel Antonorsi, el grillito de empezar a publicar. Y como me costó tanto publicar los dos primeros libros, Marcel fue el que me impulsó a publicar en Amazon, y entonces eso fue un proceso sumamente optimizado y sencillo que para mí fue maravilloso, y a partir de ahí yo he estado recogiendo todas estas experiencias, y en cada libro le he dedicado por lo menos una sección a la importancia de la gerencia del cambio. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, en el seminario anterior que dimos en febrero de este año y con el cual iniciamos los temas blandos de los procesos para la reconstrucción de la industria petrolera nacional, nosotros hablábamos del impacto que estaba teniendo la revolución tecnológica en las empresas y que estábamos viviendo no en presencia de una sola revolución, sino de dos revoluciones. Una revolución es tecnológica, pero hay una revolución empresarial que comenzó antes que la revolución tecnológica, pero que a medida que la revolución tecnológica estaba mostrando sus impactos, también impactó la manera como se estaba haciendo esa revolución empresarial. Prácticamente la revolución tecnológica comenzó
en los años 70, comienzos de los años 70, cuando Intel con el microchip revolucionó el ámbito de las computadoras, pero ya tenía sus inicios y ya tenía sus bases en lo que pasó en los años 50 con la competencia tecnológica de la Unión Soviética y los Estados Unidos, que llevó por un lado a la miniaturización, por el otro lado a los satélites, a la tecnología satelital, y a partir de allí todo fue un crecimiento exponencial tecnológico que precisamente desembocó con el Internet y ha venido avasallándonos hasta llegar a esto que se ha llamado la cuarta revolución industrial, que es la digitalización, y que simultáneamente ha venido acompañado con una reestructuración empresarial. Esta parte, si la quieren profundizar, pueden irse a esa charla. Lo cierto es que todas estas cosas han producido una serie de desencadenantes que le han llevado a los gerentes a tratar de entender cuál es su papel en esto. Y para los empresarios representa dos desafíos. Uno, qué cambios hacer y cómo adaptarse a los cambios. Y el otro, cómo lograr que esos cambios triunfen en sus organizaciones. Y aquí hay una cuestión que decía Deming, que cuando vino la invasión de productos japoneses y Estados Unidos descubrió la figura de Deming, que fue a comienzos de los 80, cuando Deming tenía 80 años de edad, que es una cosa que a veces pasa desapercibido, la gente estaba totalmente desconcertada por esa invasión de productos japoneses y empezaron a tratar de copiar qué era lo que hacían los japoneses. Y Deming dijo algo que para mí fue muy importante. La gente sabe que tiene que copiar algo, pero lo que no sabe es qué es lo que tiene que copiar. Y entonces, cuando él expuso todo su sistema, que la gente supo que tenía que copiar, surgió el siguiente problema: ¿y cómo pasar de lo que tenemos ahorita a lo nuevo que se nos está abriendo? Y se puede hacer de dos formas: improvisando por ensayo y error o planificando, y eso supone conocer los fundamentos de la gerencia del cambio. ¿Qué es la gerencia del cambio? Es simplemente la utilización consciente de conocimientos y modelos para reconocer y anticipar las resistencias conscientes o inconscientes que nosotros y nuestros colaboradores desarrollamos ante cambios importantes requeridos por la organización, y de esa manera poder planificar la mejor forma de minimizar esas resistencias para poder implantar dichos cambios. El padre de la gerencia del cambio en la psicología social está considerado que es Kurt Lewin o Kurt Lewin, como dependiendo de si lo dices en inglés o en alemán. Pero lo cierto es que este fue un polaco de nacionalidad alemana que emigró a los Estados Unidos y que murió en el año 47, en 1947, con lo cual él no vivió todas estas revoluciones, pero sí sentó las bases de cómo hacer cambios, y esas bases se utilizaron incluso en Estados Unidos para poder hacer la integración racial de los años 50 y 60 y otros cambios importantes. Ahora, ¿qué fue el aporte fundamental de Lewin? El aporte fundamental de Lewin fue, por un lado, el usar los campos de fuerza en la descripción de la influencia en la conducta, y por el otro lado, en usar modelos en lugar de teorías para trabajar. Vamos a explicar qué es esto. Una teoría puede ser verdadera o falsa, pero un modelo simplemente puede ser útil o inútil. Vamos a verlo ahorita. ¿Cuál fue el primer aporte de él?
el primer aporte de él era decir, bueno, mira, la persona, como decía Ortega y Gasset, es la persona y su circunstancia. Y dentro de la actitud de la persona van a intervenir tanto sus factores internos como las fuerzas que mueven a esa persona. Y en esas fuerzas hay unas fuerzas que impulsan el cambio y otras fuerzas que se oponen al cambio. Y, por supuesto, una de las cosas importantes entonces es identificar cuáles son esas fuerzas. Y él, que era muy aficionado a la física, decía, aquí opera el tercer principio de Newton. Y esta es la primera enseñanza que nosotros aprendimos en gerencia del cambio. ¿Y qué dice el tercer principio de Newton? Bueno, que cuando aparece una fuerza, de inmediato aparece una fuerza igual y en sentido opuesto que se contrapone. Ahora, ¿cuál es la enseñanza fundamental que nos ha resultado a nosotros en la práctica importantísima y que pasa muy desapercibida? Que cuando se quiere impulsar un cambio, la mejor manera de impulsarlo no es maximizando las fuerzas que impulsan el cambio, sino minimizando las fuerzas que se oponen al mismo. Y a partir de allí, entonces nosotros empezamos a utilizar los modelos de Levin, pero adaptándolos a las circunstancias por las cuales nosotros estábamos pasando. ¿Y qué quiere decir esto de la teoría y los modelos? Yo lo pongo como un ejemplo práctico. Si yo quiero ir a visitar a mi hija que vive allá para el norte de Tampa, cuando no existía el GPS, lo primero que yo buscaba era un mapa. ¿Y qué era un mapa? Era una representación simplificada de la realidad donde uno extrae los elementos más relevantes, sus interconexiones y sus interacciones para poder lograr el objetivo que está buscando. En el caso nuestro, era llegar allá. ¿Y qué importancia tiene? Que los modelos o son útiles o son inútiles, o tienen mayor grado de utilidad o menor grado de utilidad. Pero no estamos cayendo en las teorías. Las teorías pueden ser verdaderas o falsas. Y parte de lo que a veces nos pasa a nosotros en la universidad es que nos enfrascamos mucho en la teoría y cuando lo llevamos a la empresa no sabemos distinguir la teoría del modelo. Uno de mis profesores en desarrollo organizacional me decía una vez, mira, se ha demostrado que el modelo de motivación de Maslow, que la teoría de motivación de Maslow resultó ser falsa. Y yo le dije, mira, probablemente la teoría de motivación de Maslow es falsa, pero el modelo de motivación de Maslow es sumamente útil dentro de la empresa y lo estamos utilizando. Otros modelos que nosotros nos hemos familiarizado sin darnos cuenta es el modelo burocrático. Todas nuestras empresas funcionaron con ese modelo desde comienzos del siglo pasado hasta bien avanzados los años 80 y todavía una gran cantidad de ellas siguen utilizándolo y una gran cantidad de gerentes que se formaron con ese modelo siguen en la concepción mental del modelo burocrático. Cuando la Toyota revolucionó, nos trajo una concepción totalmente diferente. En lugar de ver la empresa de manera vertical, la empezó a ver de manera horizontal y se empezó a popularizar el modelo sistémico aplicado a las empresas. Ahora, ¿cuál es el modelo de cambio, además de la observación que hizo Levin respecto a las conductas? En que Levin decía, tú no puedes implantar un cambio si primero no tienes un proceso de descongelación antes de empezar el proceso mismo de cambio y no te va a quedar el cambio si después no tienes un periodo de recongelación donde la gente se adapte al nuevo modelo.
Ahora, cuando nosotros empezamos entonces a examinar esto, teníamos que buscar cómo utilizar esos modelos dentro de la industria. Y la primera cosa que teníamos que reconocer era que la resistencia al cambio era algo absolutamente natural, porque nosotros en cualquier proceso de cambio estamos pasando de un presente conocido a un futuro incierto y eso nos saca de la zona de confort y nos lleva a una zona de riesgo. Y la capacidad de riesgo en diversas personas es diferente. Ahora, por supuesto, en esa zona de riesgo, la preocupación de la gerencia es, primero que nada, cómo identificar los cambios requeridos por parte de la dirección y cómo lograr implantar esos cambios. Y en la parte de cómo implantar los cambios requeridos, justamente porque nosotros empezamos a manejar el modelo cuando ya conocíamos los fundamentos del modelo de calidad, utilizamos un modelo, no lo buscan en los libros, sino en los míos, porque esto no es de otros autores, pero sino del grupo que trabajamos en esto, donde haciendo una similitud con el modelo de aprendizaje, empezamos a describir el cambio en tres etapas. La primera etapa como el paso de la ineficiencia inconsciente a la ineficiencia consciente. La segunda, el paso de la ineficiencia consciente a la eficiencia consciente. Y en la tercera, el paso de la eficiencia consciente a la eficiencia inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que en una primera etapa nosotros tenemos que darnos cuenta por qué tenemos que cambiar. Y eso nos tiene que llevar a un cambio de actitud. En una segunda etapa es cuando vamos a empezar en serio el cambio y eso nos tiene que llevar a una cosa que es el cambio de conducta. Y en una tercera etapa tenemos que la conducta que se ha cambiado pero que se puede perder, consolidarla mediante la formación del hábito. Vamos a ver la importancia del hábito después. El proceso típico para explicar eso es el del fumador. Un fumador empieza a fumar normalmente porque no sabe que fumar es malo. Cuando se da cuenta que fumar es malo por diversas circunstancias y cambia su actitud y dice, yo voy a dejar de fumar, ¿quiere decir eso que logró dejar de fumar? No. Quiere decir eso que está consciente de que tiene que dejar de fumar. Pero ahí es donde tiene que usar estrategias para cambiar su conducta. Hay diversas estrategias que los diversos fumadores tienen. Y llega un momento en que dejan el cigarrillo, pero en un momento dado pasan por una crisis, lo sueltan, vuelven a caer y vuelven a subir y vuelven a dejarlo. Y lo más importante es que en todo momento tú tienes que lograr dejar el cigarrillo, pero tienes que recordarte que tienes que dejar el cigarrillo. Hasta que no se te forma un hábito de cómo dejar el cigarrillo, es cuando tú logras de verdad consolidar el cambio. Ahora, ¿qué es lo importante en las empresas? Que no es solamente hacer mejoras, sino crear el hábito de hacer mejoras para poder consolidar los cambios y progresar en la empresa. Eso es de Juran, no mío, por cierto. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar esto, tenemos que tomar dos aspectos previos en consideración. La primera es cuáles son los factores críticos para cambiar la actitud. Y la primera cosa que nos damos cuenta es que el cambio de actitud supone una toma de conciencia de la ineficiencia que estoy teniendo y de las repercusiones que estoy teniendo con mi ineficiencia. Pero cuando nosotros vamos a lo que los psicólogos nos dicen de cómo es la actitud, nos damos cuenta de que, por un lado,
el liderazgo tiene que estar convencido de ese cambio de actitud. Pero por el otro lado, cada líder va a tener en su manera de actuar tres componentes clásicos de la actitud. Por un lado, el componente cognitivo, el intelectualmente estar de acuerdo que eso es importante y las razones por las cuales es importante, pero el segundo aspecto es el componente emotivo, el componente volitivo, porque las emociones son las que nos mueven a la acción. Entonces, ese componente emocional es importantísimo. Si el componente cognitivo no adquiere una connotación emocional, no nos va a mover. Y por último, cuando eso se alinea, viene el componente de la acción, que es el componente conativo. Y ahí viene de la palabra conativo, viene de la palabra conato, que es el inicio de una acción. Cuando una mujer se dice que tiene un conato de pérdida, es porque está empezando a tener una pérdida del bebé. Está comenzando la acción. Ahora, ¿cuál es el problema que nos conseguimos en nuestras organizaciones? Y que no vinimos a descubrir hasta los años 90, o perdón, no a descubrir, sino a concientizar hacia los años 90. Y es que en la parte de pensamiento y en la parte de emociones reaccionamos diferente según las circunstancias y según nuestros hábitos. Yo siempre pongo un ejemplo de cómo se alinean estas cosas según las circunstancias. Cuando mis hijas estaban adolescentes, cuando la primera de ellas rompió con su noviecito, o el noviecito rompió con ella, me tocó precisamente un fin de semana que estaba en Borburata. Y ella tenía la cara totalmente compungida, decaída. Borburata para nosotros era una emoción cuando lo conseguíamos y sin embargo ella no lo estaba aprovechando. Y entonces yo agarro y le digo, hijita, ¿por qué estás así? Y entonces me soltó el llanto y me dice, papá, te quiero decir algo. Pues fulanito me votó. Estaba obviamente en la parte emocional y asociaba su parte intelectual y su parte de acción, la alineaban precisamente a estar deprimida, encogida en un lugar sin nada. Entonces yo le dije, mi amor, vamos a discutir eso, pero yo ahorita quiero trotar aquí en la playa, ven, acompáñame a trotar. Y entonces ella se vino a trotar conmigo. Y cuando empezamos a trotar, yo le hablé de otras cosas un ratico y le pregunté, bueno, vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? Y cuando ella empezó a pensar en qué es lo que pasó, ¿qué me empezó a decir? Una historia totalmente diferente a la que me había hecho cuando estaba deprimida. Empezó a razonar más intelectualmente, me dice, mira, papá, mira, la relación fue así, y me pasó esto y no sé qué. Y yo le hice una pregunta, ¿y qué vas a hacer tú para que eso no se vuelva a repetir? Y ella siguió trotando y empezó entonces a decirme las cosas que ella podía hacer en la próxima relación. ¿Y qué pasó después? Bueno, simplemente que ella salió de un estado de depresión a un estado de acción, de concientizar lo que tenía que buscar en su próxima pareja e incluso darse cuenta de que esa pareja no le convenía, sino que tenía que buscar otras personas con otras cualidades. ¿Por qué? Señores, ¿por qué es incompatible la acción de trotar con la acción de estar deprimido? Y eso es una enseñanza que nosotros tenemos que tener respecto a las circunstancias cuando empezamos a hablar con los líderes. La siguiente es lo que se ha denominado la inteligencia emocional.
Entonces la parte de la inteligencia emocional que Goldman lo vino a popularizar, lo que nos enseñó es que eso es algo que se aprende y se desarrolla y que es importante. Y cuando nosotros apreciamos que alguien tiene inteligencia emocional, cuando frente a un estímulo externo, en lugar que le despierta emociones, en lugar de reaccionar de inmediato, puede primero pensar de qué se trata eso. Y eso tiene unas consecuencias tremendas, porque allí es donde la persona empieza a ganar autocontrol, donde empieza a ganar autoentusiasmo, donde empieza a desarrollar empatía, a ver qué le pasa a los demás, donde empieza a desarrollar perseverancia y donde empieza a desarrollar automotivación. Y esa parte de la inteligencia emocional es básico en un líder moderno. Hasta tal punto que por ahí circula aquello de que algunos gerentes son promovidos por su alto coeficiente intelectual y despedidos por su baja inteligencia emocional. Hoy en día es una competencia básica y muchas veces no figura en las competencias que nos dicen que son importantes en el cambio. ¿Cuál es la otra? La otra es la influencia cultural. ¿Y por qué es importante la influencia cultural? Porque la influencia cultural es algo que nosotros hemos aprendido de pequeños, pero hemos introyectado inconscientemente y entonces nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que culturalmente creemos que es lo mejor porque nos los han enseñado. Y aquí entran unas cosas como la primera es el locus de control. ¿Qué es el locus de control? El locus de control es la percepción que tiene la persona de cómo puede influir en el entorno. Es algo aprendido. Y una persona, cuando está frente a una dificultad, puede atribuírsela a dos causas diferentes, a unas causas permanentes o a unas causas temporales. Dentro de las causas permanentes, si la persona tiene, perdón, ahí hay un error, ahí abajo debe decir baja externalidad, no alta externalidad. Si la persona tiene baja externalidad, se la va a atribuir a otros poderosos. Si la persona tiene alta externalidad, se la va a atribuir a su capacidad. Si la persona tiene baja externalidad, va a atribuirle la situación por la que está pasando al azar o la suerte. Si tiene alta externalidad, se la va a atribuir al esfuerzo o a la prioridad que le puso a esa cuestión. El ejemplo clásico de aquí y de cómo nosotros como padres aprendemos y enseñamos lo que nos pasa es cuando nuestros hijos llegan con la cara compungida después de un examen. Y cuando nosotros los vemos, tendemos por la misma naturaleza nuestra a decirle, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Y qué dice él? Me rasparon. Y ahí es donde nosotros los padres hacemos la siguiente pregunta estúpida. ¿Y por qué? Y por supuesto el muchacho que tiene ya su autoestima debilitada, ¿qué nos va a decir? Bueno, papá, porque la profesora me tiene rabia, es decir, la atribución a otros poderosos, o por la mala suerte. Me salió el único tema que no me había estudiado. Si nosotros en ese momento tenemos un poco de inteligencia emocional, en lugar de preguntarle el por qué, le preguntamos, ¿y qué vas a hacer para que eso no se repita? Y eso es una pregunta que solamente cambiando el lenguaje ya te centra al muchacho en una cosa diferente. Un investigador, McClellan, llevó esto a la parte social y él consiguió en sus investigaciones que había una diferencia entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Y era que en los países desarrollados
2 de cada 3 personas tenían alta externalidad, mientras que en los países desarrollados en promedio la proporción era diferente. 1 de cada 3 personas tenía alta internalidad y 2 de cada 3 personas tenían alta externalidad. Entonces, por cierto, él fue a Venezuela en la época en que Venezuela creía que estaba saliendo del subdesarrollo y se quedó muy sorprendido porque corrió sus test para ver la internalidad o externalidad del venezolano y el resultado que obtuvo es que seguíamos teniendo alta externalidad. Entonces eso parecía incompatible con la parte del desarrollo. Entonces la parte que parecía que estábamos saliendo del subdesarrollo. Entonces hizo más investigaciones y un profesor incluso de la Universidad de los Andes, Osvaldo Romero García, que publicó en Cuadernos Lagoen Motivando para el Trabajo, se dedicó a hacer mucha investigación y nosotros, gracias a Héctor Riqueses, nosotros lo contratamos a él para que hiciera los estudios correspondientes dentro de Petróleos de Venezuela para ver cómo era la cultura del venezolano, la cultura del petrolero comparada con la cultura del venezolano. Pero eso es otro tema. Lo que quiero destacar de acá es que tenemos que tomar este factor en cuenta y los estudios más recientes que yo conozco, que son los del proyecto Pobreza, pero se hicieron hace 20 años, indicaban que en región central y Caracas, que es lo que se midió en ese momento, la externalidad no era que era, la alta externalidad no era que estaba presente en 2/3 de la población, sino en una proporción alarmante. Por supuesto, esto tiene consecuencias. Cuando las personas tienen alta externalidad, no buscan soluciones a los problemas, porque ¿cómo combato yo a otro que es más poderoso que yo o cómo combato la suerte al azar? Entonces, la única manera sería que entonces yo dijera, bueno, voy a aliarme para fregar a esa persona o voy a bañarme con cariaquito morado, pero eso eso no nos da instrumentos para actuar. En cambio, que cuando planteamos el mismo problema y llevamos a los líderes a la alta internalidad, entonces sí vemos que el problema puede ser o que el líder reconozca que no tiene la capacidad para hacer lo que tiene que hacer y busque cómo resolver eso, o que le dedique más esfuerzo o prioridad a lo que tiene que hacer. Otros aspectos culturales que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la motivación al logro. También el mismo McClellan decía que había una correlación entre la alta externalidad, la alta internalidad, perdón, y la motivación a lograr. Y él describía que habían 3 factores fundamentales que podían operar en un conjunto, en una sociedad, en una empresa, etcétera, que era la motivación al logro, la motivación al poder y la motivación a la afiliación. Cuando se hicieron los estudios en, en Venezuela, y fíjense que esto va a 30, 50, 70, se consiguió con que en Venezuela la motivación al poder es lo dominante, lo que le sigue es la afiliación y lo último que nosotros tenemos es motivación al logro. Esto fue también ratificado por otros estudios y la consecuencia es que nosotros incluso usamos la afiliación es para conseguir el poder y no para conseguir el logro. Una palabra indispensable en nuestro vocabulario es la palabra compadre. Ahora, cuando tú le preguntas, ¿y cómo se traduce compadre al inglés? Tú te vas a dar cuenta que esa palabra no existe en inglés y sin embargo es básica en el vocabulario nuestro. ¿Qué otra cuestión influye en nuestra cultura organizacional?
lo que Hofstede llamó la distancia de poder. Hofstede fue un psicólogo de IBM. IBM fue una de las empresas que se caracterizó por desarrollar una cultura muy fuerte empresarial, pero él quiso investigar, como IBM estaba en muchas naciones, él quiso investigar qué diferencias había en la cultura de los diversos conjuntos de nacionalidades, a pesar de tener una cultura empresarial común que era la de IBM. Y se consiguió con varios factores, pero el factor que a mí más me llamó la atención fue el de distancia de poder. ¿Y qué significa la distancia de poder? La distancia de poder es la creencia que tiene el que está en una posición de liderazgo de que él es muy superior a los que están por debajo o no muy superior, o sea, el grado en que se cree que tiene superioridad a los de abajo, pero no solo eso, sino la creencia que se desarrolla en los que están en la posición de subordinación de que de verdad ese líder tiene cualidades excepcionales. Eh, y nosotros lo veíamos en nuestras empresas fácilmente. Personas que eran nuestros compañeros en un momento dado ascendían al puesto superior y nosotros decíamos, oye, qué bueno, fulanito ascendió al puesto superior, y en una gran cantidad de casos ese fulanito a los 6 meses ya ni nos hablaba y ya nos veía como alguien, se veía él a sí mismo como alguien que de verdad tenía unas tremendas cualidades y veía a los demás como alguien que carecía de esas cualidades. Pero lo peor es que la gente de abajo empezaba también a creérselo. Y eso nos explica la devoción que nosotros, por ejemplo, desarrollamos a los líderes que ya llámense presidentes, etcétera, y cómo a partir de ahí es que nosotros nos desenvolvemos. Los venezolanos y los mexicanos punteamos en Latinoamérica en lo que se llama, en lo que es la distancia de poder, y los países donde menos hay están Austria e Israel. Yo puse aquí esto como referencia. Nosotros en el año 91 estábamos en esta posición relativa, pero según los estudios de Elena Granel en el IESA, después de eso pasamos casi a tener el récord mundial. ¿Cuál otro factor es importantísimo dentro de la cultura? La queja recreativa. O sea, eso lo llamaba Antonio Cova la instrumentalidad. A nosotros nos gusta quejarnos de un problema. Nos gusta explicar lo que está pasando, pero no nos gusta pensar cómo resolver ese problema, cómo afrontarlo, etcétera. Entonces, cuando tú tienes una instrumentalidad, tú piensas no solo en el problema, sino que piensas cuáles son las causas de ese problema, qué alternativas hay para resolver ese problema y por fin llegas a una solución. En la queja recreativa nos quedamos acá y peor aún, cuando hacemos el análisis de las causas, no distinguimos entre las causas de persistencia del problema y las causas que lo originaron históricas. Entonces, nos quedamos incluso atados al pasado, es que fue fulanito de tal el que hizo esta broma y gracias a esta broma estamos fregados y lo que hacemos es una catarsis, pero no tomamos acciones efectivas. Cuando por fin intentamos tomar acciones efectivas, sale otro rasgo cultural nuestro que es el salto a la solución. Y es que pasamos del problema a la solución sin siquiera considerar las causas y sin siquiera considerar las alternativas. Más aún, en muchos casos ponemos el problema en forma de solución. Nosotros decimos, mira, el problema que tenemos en Venezuela es que nosotros no hemos conseguido un líder que unifique a toda la gente. Bueno, eso es una solución, eso no es un problema.
debemos pensar primero por qué no nos unificamos y qué podemos hacer para unificarnos, y probablemente una cosa pudiera ser el líder, pero pudieran haber otras cosas también. Bueno, yéndonos más adelante entonces, en esta primera etapa, y le dedico gran tiempo porque es la primera parte básica, tú no solo tienes que lograr el compromiso, tienes que por un lado que lograr el compromiso de los líderes, pero también lograr el compromiso o al menos la tolerancia de los ejecutores y afectados. ¿Y qué quiere decir esto? Que en cualquier proceso de cambio podemos identificar 4 grupos de actores: los patrocinadores del cambio, los conductores del cambio, los realizadores o ejecutores del cambio y los afectados por el cambio, ya sean beneficiarios o víctimas, dependiendo de cómo están. ¿Quiénes son los líderes? Los patrocinadores y los conductores, que normalmente son directivos y gerentes clave. Y cualquier proceso de cambio, lo primero es que hay que trabajar con los líderes. Si los líderes no se te suman, no va a haber cambio. Y los líderes van a estar en una posición o entusiasta o tolerante u opuesta. Ahora, ¿por qué los líderes están en una u otra posición? Bueno, algunos porque comprenden que es necesario hacer el cambio por razones de supervivencia, de visión, de molestia con el status quo, de intereses, hasta de reto o competencia, o simplemente porque hay que sumarse al grupo. Pero, ¿por qué se resisten al cambio? Y entonces aquí es donde muchas personas, una de ellas es la viuda de Jack Welch, hizo una serie de teorías sobre por qué la gente se resiste al cambio. Nosotros comenzamos utilizando las de ellas, pero después las fuimos ampliando. El primer efecto, la primera resistencia al cambio surge por la sorpresa, por la incertidumbre y por el tiempo de asimilación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a nosotros nos sueltan un cambio de repente, nuestra primera actitud es la resistencia. Y eso lo vemos, y lo vimos ahorita recientemente, por ejemplo, con el proyecto de ley de hidrocarburos. ¿Por qué una cantidad de gente se molestó con el proyecto de ley de hidrocarburos? Porque para ellos fue una sorpresa, mientras que para los que los elaboraron no fue sorpresa. Entonces, ese distanciamiento nació desde un principio y tenemos que solventarlo. ¿Pero por qué? ¿Por cuál es otra? Por los miedos. Porque el cambio, cualquier cambio que tú detectas, puede significar para el líder una pérdida de poder, el evidenciarse de que habían unas ineficiencias que no se habían corregido, el temor a la incompetencia para manejar la nueva situación, o simplemente el cambio de rutina que tiene mucho que ver con los hábitos, por los factores culturales, como nosotros vimos ahorita, por las creencias, por los intereses y por los mismos hábitos. Entonces, ¿qué hay que hacer para alinear a los líderes primero que nada? Primero, llevarlos a un modelo común, porque si yo no tengo un modelo común, cada quien va a estar viendo la situación de una manera diferente. Nosotros, por ejemplo, hemos experimentado un proceso de cambio durante todos estos webinars. ¿Por qué? Porque hemos visto la misma industria desde diversos aspectos y hemos estado tratando de integrar esos diversos aspectos. Y ahí fue donde la revolución de la calidad ha marcado una pauta extraordinaria, que nos ha hecho pensar de una manera diferente a la empresa y nos ha dado muchísimas más posibilidades, porque nosotros ahora vemos la empresa como una organización que debe cumplir una función en la sociedad y que debe utilizar las ventajas comparativas, competitivas y complementarias que tenga para producir servicios, productos o servicios con unas características distintivas de competitividad que sean mejores que lo que está ofreciendo la competencia. Entonces,
eso nos lleva al centro en el cliente y en cuáles son sus expectativas y necesidades, y nos ha llevado a dos conceptos diferentes. Por un lado, el de valor, ¿qué es lo que nosotros le aportamos al cliente por el cual nos tiene que preferir? Y el otro es el de sustentabilidad, ¿qué características nos permiten a nosotros producir ese valor que no sean fácilmente imitables por el competidor? Pero además de eso, el desarrollo por proceso, esto por cierto es lo que nos lleva a un cambio estratégico, pero el desarrollo por proceso, el cambio estratégico, perdón, nosotros podemos visualizarlo cuando o tenemos que cambiar lo que estamos ofreciendo o tenemos que cambiar la distintividad de lo que estamos ofreciendo. Pero la profundización del modelo que nos lleva a que para aplicar esas ventajas y conseguir esos productos y esas características no lo podemos hacer sino a través de procesos, nos ha llevado a dos conceptos complementarios. El primero es el de la eficacia. Si el producto que nosotros damos realmente está satisfaciendo la necesidad mejor que la competencia. Y el segundo es el de la eficiencia. Si lo estamos haciendo con el mínimo de recursos necesarios para producir lo que se necesita. Y esos conceptos combinados son los de efectividad. Entonces, en cualquier cambio, nosotros tenemos que tener un modelo y agrupar a la gente con ese modelo, y cuando esos modelos se profundizan, por ejemplo es un modelo mucho más complejo que nos permite ver a la empresa, pero hay otros modelos como el Balance Scorecard, etcétera. Pero si lo que nosotros queremos no es un cambio estratégico, sino un cambio de efectividad, hay otros modelos donde tú defines el problema como la diferencia entre los resultados que tú deseas y los resultados que estás obteniendo, ya sea en calidad, en cantidad, en tiempo o en costo, y nos lleva a preguntarnos por qué estamos insatisfechos con los resultados actuales, qué resultados deberíamos obtener, qué beneficios obtendríamos si conseguimos esos resultados. Y cuando escogemos el modelo, por ejemplo, si escogemos este modelo sistémico, aquí es donde podemos alinear al liderazgo, porque allí sus percepciones las podemos integrar en una cosa que podemos discutir en grupo. Pero además de eso, podemos buscar información que respalde las percepciones, es decir, ver si son válidas o no son válidas y, por supuesto, proceder a determinar cuáles son los cambios que requeriríamos para ya sea cambiar el rumbo de la empresa o ya sea resolver los problemas internos de la empresa. Ese cambio estratégico, por supuesto, entonces tiene que venir seguido de un proceso. Ese proceso, bueno, hay diferentes procesos. Uno de los que más me gusta a mí es el que se hace a base de preguntas. ¿Quiénes somos? ¿En qué juego estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué debemos hacer? ¿Y a dónde nos debe conducir? Y eso te lleva a una visión y a un propósito de qué es lo que estás buscando. O el modelo clásico de examinar cuáles son las causas de persistencia del problema que tenemos, cuáles son las alternativas y cuáles son las soluciones. En cualquier caso, las soluciones que escojamos tenemos que evaluarlas en los que lo van a realizar y en los que van a estar afectados por eso. Y ese es el análisis de impacto que muchas veces pasamos por alto, y entonces vemos casos, los más recientes los hemos visto, por ejemplo, en Chile y en Colombia. Es decir, propuestas que nacen sin medir el impacto que van a tener en la población y la reacción que se genera, y vemos entonces a los directivos echándose para atrás en esa parte. Si nosotros hacemos esto bien, ya hemos ganado la primera gran parte de la batalla en la gerencia del cambio,
que es minimizar la fuerza en los líderes. Ojo, hemos minimizado varias, pero hay dos fuerzas que quedan siempre pendientes: los intereses personales de los líderes y los hábitos, y eso lo tenemos que tener presente. Pero con buena suerte, cuando los líderes se alinean, nace una energía de cambio que lo que viene dado por dos cosas: por la toma de conciencia de las consecuencias negativas de no cambiar y de las consecuencias positivas de cambiar. Ahora, eso no elimina los hábitos. Los hábitos están en el subconsciente y la única forma de minimizarlos es sustituirlos por nuevos hábitos eficientes. Y ahí pasamos entonces a otra cosa que se nos olvida en el proceso de cambio, que es que la gente que va a sufrir el cambio no ha pasado todavía por el proceso de descongelación. Y mientras los directores, los gerentes claves ya tienen una luz enorme sobre eso, los que están abajo lo que tienen son fantasmas y oscuridad, y cuando les lanzamos el cambio, la primera cosa que producimos es el efecto sorpresa. ¿Y qué es lo que se pregunta a la persona normal? ¿Qué quiere la gerencia? ¿Cómo se come eso en mi trabajo? ¿Cómo me va a afectar? ¿Y cuánto hay para eso? Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que estadísticamente vamos a conseguir de todas maneras en ese grupo personas que rápidamente se suman al cambio, personas que nunca se van a sumar al cambio, y el grupo indeciso, que es el que nos va a dar la masa crítica para lograr el cambio. Pero en ese grupo indeciso tenemos que repetir el proceso de descongelamiento y tenemos que tener en cuenta los rasgos culturales que estén presentes y las fuerzas que estén presentes para hacer ese cambio. Y eso nos lleva entonces a la segunda etapa, que es ya el paso de la ejecución del cambio, al paso de la ineficiencia consciente a la eficiencia consciente. Y la palabra clave aquí es la motivación. Y en la parte de motivación también han trabajado una cantidad de cosas que han evolucionado hasta llegar a los tiempos modernos. Por muchos años, la gente de recursos humanos se planteaba qué era lo que nos motivaba. Cuando se empezó a entender la importancia de la teoría sistémica, cambiamos la pregunta y preguntamos cómo nos motivamos, que es diferente a qué me motiva. Y ese cómo nos motivamos lleva a cómo se inicia la motivación y a cómo se mantiene la motivación. En cuanto a la primera pregunta de cómo nos motivamos, hay una serie de modelos que la gente de recursos humanos ha manejado y muchos gerentes manejan. El primero fue el famoso de Maslow. Después Herzberg nos dijo que habían dos tipos, básicamente que el modelo de Maslow se podía reducir a dos cosas. Hay factores que nos motivan y factores que nos higienizan, y son diferentes. Un buen salario, nosotros creemos que motiva y lo que hace es higienizar. En cambio que una posición donde tú tengas autonomía, reto, etcétera, es algo que te motiva, y si el salario es bajo, probablemente te vas a sentir motivado pero insatisfecho, o por el contrario, si tienes un salario alto pero tienes que obedecerle a un jefe autoritario en un ambiente malo, te vas a sentir higienizado pero desmotivado. Eso es interesante porque no son las únicas teorías. McClelland tenía, como dijimos antes, estas teorías, y últimamente nosotros estamos usando mucho una de las escuelas austríacas. La escuela austríaca tuvo su representación en Freud, que decía, bueno, que lo que nos motivaba era el sexo. Después de eso vino la teoría del poder, que lo que nos motiva es el poder, pero
Viktor Frankl nos dejó la teoría de la trascendencia. O sea, lo que nos motiva es proyectarnos, tener sentido en la vida en lo que estamos haciendo. Nosotros utilizamos estas cuestiones e incluso en Pekiben cambiamos los clásicos encuestas de clima por una cosa que se llamaba la encuesta de clima y funcionamiento organizacional. O sea, atamos el funcionamiento de la organización a cómo se sentía la gente y lo exploramos y de ahí podíamos nosotros sacar de la encuesta no solamente dónde estábamos mal o dónde estábamos bien, sino por qué estábamos mal y por qué estábamos bien. Por ejemplo, cuando tú examinabas los factores de motivación y los ponderabas, cuando tú te dabas cuenta que se aplicaba el principio de Pareto y que donde tú conseguías gente o altamente motivada o altamente desmotivada, se debía a que habían determinados factores que estaban incidiendo más que otros, eso te permitía concentrarte en qué hacer. Y lo mismo pasaba con la parte de higiene. Y eso nos empezó a dar un resultado extraordinario en el conocimiento de la interacción del ser humano con la organización. Y la otra parte era cuando había que hacer el cambio, cómo podíamos hacer ese cambio y, y cómo se iba a sentir la gente. Entonces también empezamos a estudiar las teorías de motivación y hay muchas. Nosotros fuimos a un modelo integrado de motivación que tiene su base en Lawler, que decía, bueno, ¿cómo se inicia la motivación? Eso lo aplicamos mucho en ISO 9000. Bueno, de la situación inicial que yo tengo, por ejemplo, no tengo ISO 9000, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir una certificación de ISO 9000. Ese es un resultado de primer orden. Pero lo que decía Lawler en su teoría, no en su modelo, en su teoría, es que todos los que participan, consciente o inconscientemente, están buscando un resultado de segundo orden que para ellos es relevante, ya sea poder, seguridad, autorrealización, etcétera. Y entonces, cuando nosotros vimos este modelo, nos pareció importantísimo combinarlo con los modelos de las teorías de contenido, pero además de eso, destacar la importancia de la confianza y la conciencia en cómo los resultados de primer orden están incidiendo en mi vida. Y eso era el enfoque a la persona humana. Y por supuesto, también teníamos que buscar qué era lo que nos permitía a nosotros lograr los resultados de primer orden o no, porque sin esto no hay esto. Y nos conseguimos con unos factores claves de éxito, que son la claridad de objetivos, la claridad de roles, la capacitación, los recursos, el reto y uno que son las experiencias pasadas. Las experiencias pasadas tienen una tonelada de peso en organizaciones con trayectoria porque o han sido positivas o han sido negativas. Y eso entonces lo que nos lleva es que en una estrategia, por ejemplo, de recursos de implantación de ISO 9000, hay que lograr victorias tempranas para que la gente vaya acumulando experiencias positivas. Entonces, pero una vez que tú logras eso, ¿cómo mantienes la motivación? Y hay dos factores claves en ese mantenimiento, que es, por un lado, la retroalimentación y el control, es decir, saber cuándo estamos consiguiendo resultados de primer orden y dar retroalimentación de que lo estamos haciendo, y segundo, recompensar eso. Y estudiando otras teorías, también nos dimos cuenta que la recompensa tiene que cumplir dos condiciones: satisfacción de necesidades por un lado y percepción de justicia por el otro. Y esa percepción de justicia viene dada porque debe haber proporcionalidad entre el esfuerzo y el resultado en la recompensa, porque debe haber prontitud y porque debe haber equidad. ¿Qué significa eso? Que la recompensa, primero que nada, no podemos esperar a que
llegue el informe anual de actuación para decirle a alguien que lo hizo muy bien al principio de año. Y segundo, que frente a dos personas que han obtenido una muy buena recompensa, ¿qué pasa cuando tu jefe te decía, oye, mira, te incrementé tu salario en el 10%? Salíamos contentísimos porque sentíamos que eso era justicia. Pero cuando veíamos que otro compañero que no había hecho nada dice, oye, ¿sabes en cuánto me incrementaron el salario? En 10% o en 9% o en 8%. ¿Qué nos pasaba en ese momento? Que el incremento de salario nuestro, con todo lo bueno que era, ya lo que nos produciera malestar. ¿Por qué? Porque el otro no había hecho nada y había obtenido parecido. Ahora, muestras de lo que nosotros hacíamos era que simultáneamente nos dirigíamos a los trabajadores explicando lo que quería la empresa, por ejemplo, en la implantación de ISO 9000, explicando por qué, etcétera, etcétera, pero también explicando cómo repercutía eso en las personas, qué beneficios sacaba. Por cierto, uno de los artículos que me conseguí fue uno que era El arte de ser feliz. Nosotros desde la época de los 90 ya veníamos aplicando el concepto de psicología positiva, que hoy en día está muy en moda y que muchos creen que es un descubrimiento nuevo, y eso es una cosa que tiene bastante tiempo. ¿Qué lecciones derivamos de eso? Bueno, que en el proceso de cambio lo primero que había que hacer era amnistía. ¿Qué significaba amnistía? Combatir la tendencia natural de buscar al culpable por los problemas y concentrarnos en las dos preguntas fundamentales que todo gerente tiene que saber cuando hay un problema. La primera es cómo actuamos en este momento para aliviarlo, y la segunda es cómo lo resolvemos para que evitemos su repetición. Esto es nuevo, ¿no, señores? Desde la época en que yo entré en la Shell, cuando había un accidente industrial, los compañeros que nos acompañaban en esa época lo deben recordar, el Comité de Investigación de Accidentes tenía esas dos preguntas en mente. ¿Qué hacemos ahorita para resolverlo? Pero ¿cómo evitamos su repetición? ¿Cómo evitamos que vuelva a ocurrir? Y eso es lo que hizo que la Shell desarrollara una de las operaciones más seguras en el mundo. Y, por cierto, que la refinería de Cardón a mí siempre me dejaba asombrado de cómo disminuía su tasa de accidentes. ¿Qué otra consecuencia? Las victorias tempranas. Hay que planificar el proceso para obtener victorias tempranas. Es decir, no vamos a meternos primero a resolver lo más complejo. Vamos a empezar a resolver lo más simple. Vamos a partir la consecución del objetivo final en pedacitos para ir paso a paso haciendo eso. Y eso, ISO 9000 fue una gran enseñanza. Lo tercero, la tolerancia a las caídas. Este es un proceso donde vamos a tener fallas, y lo importante no es la falla, sino lo que hacemos con la falla para poder ir avanzando. Y al final el proceso de cambio no es un proceso lineal como mucha gente cree, sino que es un proceso que tiene su zigzag. ¿Qué otra cosa? La importancia del seguimiento y control para poder saber el avance, el intercambio de experiencia y el establecimiento de incentivos y recompensas. Pero incentivos y recompensas con los criterios que vimos anteriormente. Y al final, nosotros resumíamos la responsabilidad del líder en que debería orar. Debería tener objetivos claros y transmitirlos. Debía saber qué roles
son los que le corresponde a cada quien y difundirlo debería dar adiestramiento eficaz a las personas para cumplir su rol y debería vigilar por tener resultados controlados, pero sobre todo por dar recompensa asociada con las características de prontitud, etcétera, etcétera. Y por último, entonces caemos en la tercera etapa. Una vez estabilizado el cambio, tenemos que pasar un periodo para estabilizarlo. Una vez conseguido el cambio, conseguido que estamos obteniendo resultados maravillosos, no nos podemos descuidar. Eso hay que estabilizarlo antes de empezar a volver a hacer más cambios. Y la manera de estabilizarlo es lograr que se conviertan en hábitos que sustituyan a los hábitos ineficientes. Y todo eso opera a nivel del subconsciente y no hay otra forma sino la repetición. Ahora, ¿cómo lograr eso? Cada uno de nosotros ha tenido experiencias diferentes, pero si llegando ya al final de esta charla, yo quisiera resumir que si no podemos recordar todo lo que se ha hablado, que lo podemos repasar en la grabación, por lo menos recordemos en estos momentos que si queremos cambiar algo debemos comenzar por identificar qué queremos cambiar, su importancia y su urgencia, quiénes deben liderar el proceso, cómo cambiar la actitud de los líderes, cómo hacer el plan de cambio para los ejecutores, cómo ejecutarlo y cómo estabilizarlo. Con eso, señores, les doy las gracias por la paciencia y yo creo que podemos pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Bien, Eduardo, gracias, muy buena presentación. Hay algunas preguntas en el chat, todavía nadie ha pedido la palabra. La primera es de Juan Urich, que dice, partiendo del modelo de Lewin, ¿qué funcionó y qué no funcionó cuando PDVSA pasó de ser un holding de operadoras a ser una empresa operadora, asumiendo también la función que por ley le correspondía al ministerio? Bueno, hay una cosa, aquí nosotros tenemos que ver aquel refrán que dice que por los frutos vas a conocer el árbol. Si algo salió mal, es porque no funcionó. Y si algo no funcionó, es porque tenemos que examinar qué fue lo que no funcionó. Pero voy a insistir algo que es muy importante. Lo que no funcionó puede haber sido por dos razones, por una causa histórica y por una causa de persistencia. Más importante que la causa histórica, y cuidado, oíganme bien lo que estoy diciendo porque yo sé que muchos se van a molestar, más importante que la causa histórica es la causa de persistencia. Si nosotros ahorita examinamos, por ejemplo, la situación de PDVSA y decimos que PDVSA no funcionó y está así, como está, perdón, porque Rafael Ramírez hizo tal o tal cosa, o porque fulano de tal hizo tal y tal cosa, o porque fulano de tal es un incompetente, o por lo que sea. Eso es verdad, pero eso es una verdad histórica. Las verdades históricas no sirven para mucho, excepto para otras cosas, pero para arreglar la situación no sirven en absoluta. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué PDVSA no funciona actualmente? ¿Cuáles son los factores que están haciendo que funcione mal y cuáles son los factores que están ausentes para que funcione bien? Y solamente enfocándonos en eso, nosotros entonces podemos empezar a analizar el problema.
Lo contrario es que es recreativa, que tiene su función psicológica, porque la catarsis es algo importantísimo, pero no es útil. Mira, gracias, Oro. Hay otra pregunta que dice, ¿se podrán aplicar estas prácticas en una nueva PDVSA en caso de que se dé un cambio con menos personal y más metas de producción? Es que por supuesto, mira, nosotros ahorita estamos confrontados con una doble necesidad en PDVSA. No en PDVSA, es decir, en la industria. Primero, ¿qué es lo que no funcionó del modelo? O qué es lo que no funcionó, qué es lo que no está funcionando del modelo. Y lo segundo, ¿qué alternativas tenemos? Ahora, cuando nosotros analizamos, y por eso nosotros en el grupo que hicimos para estudiar la parte de planificación, pusimos dos partes, cómo mirar la emergencia y cómo mirar el mediano y largo plazo. Cuando nosotros vemos esto en el mediano y largo plazo, tenemos que hacer un examen de cuáles son las causas de persistencia de que PDVSA no funcione ahorita, pero también qué fuerzas están impulsando los nuevos cambios y las nuevas empresas. Y ahí es donde hay que hacer una labor más que divulgativa de generación de pensamiento. Yo recuerdo que Lair Ribeiro, en una de las conferencias que nos dio en el CIED, decía que había una diferencia sustancial entre tener pensamientos y pensar. Y él decía que la mayor parte de nosotros pasábamos el día teniendo pensamientos, pero no pensando. Uno empieza a pensar cuando agarra y empieza a buscar causas, a buscar soluciones, a innovar. Ahí es cuando empieza el proceso de pensar, como lo describía Lair Ribeiro. Ok. Este, hay otra pregunta. Dice, debo pensar que para que esto funcione, el gerente o el líder debe dejar de ser el jefe para ser colaborador, asesor y motivador de su equipo de trabajo. Y por otra parte, los líderes y equipos deben estar comunicados y alineados con el mismo objetivo para que la empresa sea ágil. Pregunta. Bueno, mira, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, con ISO 9000. ISO 9000 es una escuela de enseñanza extraordinaria, así decidas no implantarlo. ¿Por qué? Porque ISO 9000, por diseño, no ISO 9000, toda la cadena de ISOs que han venido, porque está el 9000, el 14000, últimamente hay una cadena de ISOs para recursos humanos que son la del 30400 a la del 30414, que son bien interesantes. Y tiene la virtud de que los expertos se reúnen y discuten. Y entonces, lo que iba a decir con esto es que ISO 9000 nos obliga a cuestionar periódicamente los procesos que nosotros tenemos. Y para cuestionar los procesos que nosotros tenemos, también tenemos que empezar también a ver qué son las nuevas realidades que están aflorando y que ameritan la alteración de esos procesos. Ahora, esto es una combinación, esto nos lleva a una combinación de qué es lo que nosotros queremos en cuanto a empresa y en cuanto a la gente, a la necesidad de la gente. Y yo destaco mucho cuando alguien
plantea un problema, lo primero en mi cabeza que me viene es, ¿de qué me estás hablando? Por ejemplo, ayer yo vi una charla sobre la organización ágil, muy buena, presentada por el Banco Mercantil. En menos de media hora la expositora puso todos los puntos de la organización ágil. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer, cuando yo hablo de una organización ágil, ¿de qué estoy hablando? ¿De cambiar la estrategia de una empresa o de cambiar la efectividad de una empresa? Porque para cambiar la estrategia, lo que yo tengo que pensar es qué más podría hacer la empresa, en qué otros mercados podría estar, con qué otros productos podría estar. Y eso me lleva a un proceso de planificación estratégica. Pero si lo que yo quiero es cambiar la efectividad de la empresa para producir lo mismo que está produciendo, entonces eso me lleva inevitablemente a la organización ágil. Ahora, la manera de examinar el cambio de estrategia y el cambio de efectividad son dos herramientas diferentes. Y mientras más herramientas tiene la persona que afronta esos cambios, más posibilidad tiene de actuar. Y cuando lo que tienes es solo una herramienta, te pasa la cuestión esta clásica de que cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todos los problemas te empiezan a parecer clavos. Entonces, eso es, mientras más herramientas tú tienes, y por eso es que es importante que todos digamos qué herramientas usamos y nos nutramos. Yo nunca tengo miedo, por ejemplo, cuando doy las clases, lo primero que yo le digo a los alumnos es, si ustedes tienen algo diferente, mejor que lo que yo les estoy diciendo, por favor díganlo sin ninguna pena. Yo no me voy a sentir ofendido, al contrario, voy a agradecerlo porque lo puedo incorporar para mi próximo curso. Okay. Mira, otra pregunta que tenemos aquí. Dice, dado el cambio en el país, con PDVSA en reorganización, ¿cómo resolvemos si el liderazgo lo tienen políticos como los conocidos? ¿Y cómo hará el liderazgo petrolero que asuma PDVSA para modelar hacia arriba? Aquí hay un punto que yo he discutido con mucha gente y, y yo creo que tenemos que hacer los técnicos una reflexión muy profunda. Los políticos que tenemos son los políticos que tenemos. Eso es una realidad. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer frente a los políticos que tenemos? Bueno, tratar de llevarlos a modelos racionales para que se entienda lo que tenemos que hacer. En ese sentido, entonces empiezan a operar todos los fundamentos de la gerencia del cambio. Yo antes de tratar con un político, lo que tengo que entender es qué es lo que lo mueve a él a actuar como está actuando. ¿Por qué dice una cosa y por qué hace eso? Y si nosotros no somos capaces de entablar un diálogo entre políticos y empresarios y gerentes y poder llevarlo, pero un diálogo con un modelo que podamos llevarlo a un modelo común para que podamos hablar de las partes de la sustancia, no vamos a lograr nada. No vamos a lograr nada, vamos a caer en aquello del venezolano. Bueno, yo lo dije, ya tú vas a ver lo que te va a pasar. Pero eso no es efectivo. Emocionalmente eso no nos conduce a nada. Lo más importante es cómo lograr ese diálogo. Y dentro de las estrategias, por ejemplo, que nosotros hemos propuesto, está precisamente esa parte de abrirnos al sector político. Una de las cosas que yo disfruto más dentro de Benamérica es que yo soy, a pesar de que a mí me han dado la coordinación de la parte del Comité de Energía, yo soy miembro del Comité de Política
y normalmente nunca hablo y observo mucho y ahí uno tiene que empezar el trabajo como con el trabajo individual de persona por persona, como lo haría uno en una empresa cuando tiene esos líderes obstinados que te dicen que las cosas son así porque yo digo que son así. Y nosotros, cuando tú empiezas a trabajar eso, tú tienes que empezarlo a trabajar en privado. Normalmente en las asesorías que nosotros hacemos, ¿qué es lo primero que buscamos? Una entrevista individual con cada uno de los líderes que van a intervenir en un proceso de cambio, ya sea que sea un proceso estratégico o un proceso de resolución de un problema. Y en esa entrevista, ¿qué hacemos? Llevarlos al modelo individualmente. Eso tiene un doble beneficio. Primero, la persona ordena sus ideas. Pero lo segundo, cuando integramos las visiones de todos ellos, es más fácil discutir estas cosas. Entonces, algo así tenemos que hacer con los políticos. Nosotros tenemos que llevar el diálogo a los políticos. No empezar, fíjense que nosotros tenemos una tendencia cuando no estamos de acuerdo con algo. Nosotros podemos reaccionar de tres maneras diferentes. Criticando el fondo de lo que no estamos de acuerdo, criticando la manera como nos están exponiendo lo que no estamos de acuerdo, o criticando a la persona, que es la parte más grave. Por eso, cuando nosotros abrimos los chats, al principio la primera regla que pusimos, y fuimos muy estrictos en eso, y yo creo que algunos de los que estuvieron allí pueden dar fe de eso, era que el chat no permitíamos insultos, no permitíamos descalificaciones. Y cuando alguien en el chat descalificaba, yo lo llamaba en persona y le decía, mira, por favor, haz esto, expon tus ideas, nosotros estamos todos para exponer ideas, pero la crítica, la descalificación a la persona es algo que crea heridas que son difíciles de cicatrizar después. Entonces, por eso, ahora, por supuesto, todos nosotros estamos, yo soy un venezolano normal. Yo a veces mi primera reacción puede ser insultar o descalificar o lo que sea. Y lamentablemente eso es lo que nos pasa porque no sabemos aguantarnos. Y entonces aguantarse no es reprimirse, aguantarse es realmente analizar por qué la persona piensa como piensa, qué hay detrás de eso, y entonces ya tu emoción te conduce a otro tipo de acción. Y no se trata de que nos volvamos psicólogos, sino de que nos volvamos humanos y empecemos a aceptar las personas como son y aquello que decía la Biblia, ¿qué pasa si mi hermano me hace algo malo? Bueno, lo primero que decía Jesucristo era corrígelo en privado. Nosotros odiamos corregir en privado. Nos parece más impactante corregir en público y empezamos a generar resistencia. En toda la historia del chat de energía, yo solo he sacado una persona y la saqué después de hablar en privado varias veces y de que la persona persistiera en insultar. No me quedó más remedio. El resto, ustedes saben que más bien algunas veces me dicen, bueno, pero en ese chat hay 3 o 4 que siempre repiten lo mismo, pero es su opinión. Si no te gusta, refútalo. Expon la tuya. Y eso es lo que, y yo he expuesto la mía abiertamente y en temas controvertidos, pero con razonamiento, no con descalificación de personas. Buenísimo. Hay otra pregunta. El cambio tiene dos vertientes.
el modelo de lo que se quiere lograr con la visión, el hardware y el software, la gente. O sea, está poniendo que el modelo del hardware y la gente es el software. Entiendo que la dedicación al software, o sea, la gente debe ser mucho mayor que el diseño del modelo. ¿Cuál es tu opinión sobre estas dos vertientes? Bueno, ustedes vieron que para nosotros no se trata de uno u otro, sino de combinarlo. Y eso lo aprendimos temprano. Yo tuve la suerte, yo tuve una suerte que yo digo que es doble. Por un lado, este, yo hice mis, mis estudios de desarrollo organizacional. Cuando decidí profundizar esta materia, primero había tomado una cantidad de cursos y una cantidad de experiencias prácticas. Este, pero los estudios de desarrollo organizacional yo los hice mientras era gerente en una empresa donde yo tenía una gran libertad para actuar. Y, y, y eso es lo que nos permitía a nosotros empezar a ver de la teoría que nos exponían los profesores a la práctica que nosotros llevábamos a cabo, qué era lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Y yo me acuerdo que en esa época pasaban cosas parecidas a las que está pasando hoy con la cuarta revolución industrial, que mucha gente empieza a escribir, a opinar, etcétera, etcétera, y no han tenido ninguna vivencia de eso. Y, y en cambio yo en aquella época tenía la vivencia y entonces podía sentarme incluso con consultores que me venían a ofrecer cosas que no nos habían funcionado y les explicaba por qué no nos había funcionado. Y eso era interesante. Y en esa época yo saqué un artículo que se llamaba ¿Y si es tan bueno, por qué no funciona? Y el subtítulo era ¿Por qué me gusta comer más arepas en el desayuno que pretzel? Y era criticando de que mucha gente tomaba como cierto lo que era válido en una cultura sajona, sobre todo norteamericana, y no nos dábamos cuenta de los aspectos culturales de nuestra organización. Ahora, software y hardware tienen que ir juntos. Y por eso nosotros incluso, como yo les expliqué, cuando empezamos a hacer las encuestas en la época en que yo podía hacer eso, decidimos no hacer el modelo típico de encuesta de clima organizacional, sino que lo integramos con el modelo de clima y funcionamiento organizacional. Es decir, ¿por qué? Porque ya yo sabía por experiencia que muchas veces el clima mismo estaba determinado por el funcionamiento de la organización y no por factores individuales como el sueldo o el entrenamiento o la autonomía de acción o lo que fuera. Entonces teníamos que tomar en cuenta esos factores también. Después en la sobremesa, si quieren, les echo cuentos más largos. Mira, ¿qué hacer cuando no encontramos liderazgo para el cambio? Mira, no es que no encuentras liderazgo para el cambio, es que a lo mejor hay que identificar a los líderes correctos o a las personas que gozan de prestigio. Tú tienes entonces que tratar de llevarlas a entender, a que ellos mismos entiendan. Normalmente un consultor no trata de inculcar nada, sino de lograr que las propias personas lleguen a su propio convencimiento, pero bajo una metodología, que no se haga al azar, que no se haga simplemente hablando y hablando donde nadie se escucha. Entonces, para mí es muy importante el sistema para cambiar a la gente. Y sobre todo es muy importante el modelo. ¿Por qué el Metro de Caracas tuvo éxito? Porque el Metro de Caracas siguió un modelo desde el principio que logró cambiar la cultura organizacional del venezolano en el metro. Porque después salíamos y hacíamos lo contrario. Pero en el metro nos portábamos bien. Y como eso tenemos una cantidad de ejemplos.
Bien, mira, hay otra pregunta por acá. ¿Podría comentar alguna experiencia actual del uso de organización sistemática en labores de producción de petróleo? ¿Algún ejemplo ilustrativo? Perdón, Te pregunta repite. que si tienes alguna experiencia, si podrías comentar alguna experiencia actual del uso de organización sistémica en labores de producción de petróleo. ¿Algún ejemplo ilustrativo? Bueno, es que hay una gran cantidad de empresas petroleras que están organizadas sistémicamente. No vamos a menospreciar que la industria petrolera mundial ha evolucionado y que mayormente ha hecho los cambios a sistemas y que más aún que mientras más la situación se vuelve más compleja, más resultados les da. Pero, pero, pero si yo sí quiero comentar cosas que han pasado aquí en estos webinars. Mira, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la charla de Luis Pulgar. Yo con Luis tengo una amistad entrañable y yo admiro lo que está haciendo Luis ahorita, porque él ahorita está liderando una empresa que no es petrolera con conceptos modernos de gerencia. Y una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, de la charla de Luis, es cuando él dijo que cuando le llegó la pandemia, una de las primeras cosas que tuvo que hacer, por ejemplo, fue darle un curso acelerado a su gerente sobre gestión por procesos, sobre cómo construir procesos, sobre cómo mapear procesos. ¿Y qué nos estaba diciendo Luis en el fondo? Yo necesitaba que mis gerentes llegaran a un modelo común donde se pudieran entender y tener mayor velocidad de reacción. Ahora, las empresas petroleras modernas, claro, yo no he trabajado en la Shell o en la Exxon, pero quizás Francisco Gamarra y toda esa gente nos puedan decir sus experiencias de cómo están trabajando, sus vivencias. Ok, mira, con esto terminan las preguntas. Hay muchos comentarios, pero no preguntas. Y hay dos personas que pidieron la palabra, Nelson Olvedillo, y creo que esto enriquece también, no estoy seguro, porque puso una nota ahí. Entonces vamos a darle la palabra a Nelson. Y recuerda, Nelson, que son 3 minutos, por favor. Bueno, que comience el cronómetro ahí. Bueno, primero debo confesarles que desde el momento que pedí la palabra hasta ahora ya Eduardo dio por contestadas todas mis inquietudes, ¿no? Con las respuestas que dio a las diferentes preguntas. Pero yo creo que sí vale la pena aprovechar la enorme sabiduría de Eduardo. Pues Eduardo, debo confesarle a todos ustedes que lo conozco desde hace unos 70 años, que no son 3 días, y no me canso pues, de admirar el acopio de conocimiento que tiene y cómo lo aplica, ¿no? Mirando a futuro, y yo sé que todos nosotros tenemos un interés común de nuestra industria en el futuro, ¿no? Evidentemente que vamos a tener frente a nosotros un tremendo reto de cambio, ¿no? Y que van a ser necesarias todas estas cosas que hemos repasado hoy en día. Sin embargo, hay una variable que creo que nosotros debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Y es el hecho de que la evolución del mundo del trabajo, ¿no? Hace que todos los días, en el momento actual, estemos nosotros repensando cuáles son las estrategias que quizás sirvieron ayer o quizás sirven hoy, pero que no sirven mañana, ¿no? Con esto lo que quiero es resaltar la enorme dinámica del cambio que se está sucediendo en el mundo de las organizaciones. Y si nosotros estamos preocupándonos porque todavía hay que tratar de convencer a la gente de que la mejor posición en que se puede encontrar es sencillamente salir de donde se encuentra, no vamos a tener mucho éxito. Así que buena parte del reto va a ser cómo buscar una forma positiva
de generar en la gente una enorme motivación hacia el cambio. Eduardo, muchas gracias porque la verdad es que nos diste una lección magistral. Aprecio mucho ese conocimiento que tú tienes, como tú sabes, y será hasta próxima ocasión. Ok, Héctor, tú querías la palabra. No, yo vi una notica, una sigla que pusiste ahí, bueno, no estaba seguro. No solamente quería agregar que Osvaldo Romero García, que mencionó Eduardo, termina un informe con ese texto que yo incluí en el chat y que para mí es una reflexión lapidaria y que todavía tiene su vigencia. Pero Eduardo, yo creo que dejó bien claro de que es importante tomar en cuenta la cultura mayor, o sea, la cultura general de Venezuela y los problemas que ha tenido y en alguna forma influir en el cambio cultural nacional para asegurar que el modelo petrolero que finalmente se decida tenga cierta sostenibilidad. Ese es el único punto que yo quería agregar, pero los estudios de Osvaldo Romero García yo creo que pueden ser muy indicadores para todo lo que estamos proponiendo en estos días, porque es la persona que quizás más a fondo ha estudiado la cultura venezolana a través de estos años. Solamente eso quería agregar, Carlos. Gracias, Héctor, es muy importante. Bueno, mira, no tenemos más nadie en la palabra en este momento, no tenemos preguntas en el chat. Entonces, vamos a concluir. Vinicio está pidiendo la palabra, Carlos. Ah, perdón, pero la pidió después. Ok, está bien. Adelante, Vinicio. Ahora sí me escuchan. Sí. Ok. Bueno, he disfrutado mucho la presentación de Eduardo. Excelente. Me recordé de mis viejos tiempos en la industria, trabajando en este tema. Eduardo, una de las cosas que yo he tenido como experiencia, como aprendizaje, es que si bien es cierto el cambio genera dos actitudes, que es la curiosidad y el miedo, desde el punto de vista psicológico, las personas cambian o se disponen al cambio a partir del dolor, lamentablemente. Y eso, bueno, lo dijo Teilhard Chardin hace mucho tiempo, pero yo he visto que cuando la gente no experimenta el dolor, difícilmente se aventura a los cambios. De hecho, hasta desde el punto de vista psicológico. Entonces, en tu experiencia, Eduardo, ¿cómo has hecho para que la gente experimente el dolor como punto de partida? Gracias. Vinicio, eso es totalmente cierto. Yo le agregaría dos cosas. La gente se decide a los cambios a partir del dolor y de la esperanza. Por ejemplo, ahorita mucha gente no se quiere vacunar. ¿Por qué no se quieren vacunar? Porque tienen miedo. Pero cuando la gente ve que personas cercanas les da COVID y tiene la creencia de que con la vacuna por lo menos logra que si le da COVID sea menos fuerte, procede a vacunarse. Sin embargo, hablando de la esperanza, a mí me llamó la atención un graffiti que decía, ¿por qué cuando salió el Viagra la gente no se puso a buscar cuáles eran los efectos posibles que podía tener secundarios al Viagra, sino que empezaron a comprarlo sin nada? Bueno, porque era a partir de la esperanza y del resultado. Ahora, lo que tú dices es cierto. Mira, yo mencioné de paso que yo me metí aquí en la industria del real estate como buen venezolano, saqué la certificación, pero lo que más me llamó la atención
es que descubrí que el real estate es algo, es una industria extraordinariamente organizada por un lado, pero por el otro te dan todo, bueno, si te haces miembro de la Asociación de Realtors, no te cuesta platica, pero obtienes una cantidad de información y de cursos tremendos. Y uno de los cursos que más dan es el de vendedores. Y el curso de vendedores básicamente se basa en el dolor. Hasta tal punto que uno de los que daba el curso decía, mira, tú quieres vender, por ejemplo, una casa. Agarra al, al, al cliente que te está llegando y pregúntale por qué quiere comprar una casa. Y trata de sacarle qué es lo malo que hay en la casa que tiene ahorita. Y cuando le muestres y cuando le busques una propiedad, búscale una adecuada que tú le puedas ahondar la herida y echarle sal. Decirle, oye, mira, ¿qué quieres tú? Quedarte en esa casa donde te está pasando eso y donde tienes tal y no sé qué más, o pasar a este paraíso. Y en el fondo ese vendedor, sin saberlo, está aplicando gerencia del cambio. Ahora, los vendedores tienen sus fórmulas. Una de esas fórmulas es que se llama AIDA, que es llamar la atención, por la A, despertar el interés, lograr el deseo y proceder a la acción. O sea, ellos manejan este tipo de cosas. Pero yo creo que sí, el dolor duele, el dolor es un motivador de cambio y yo soy un ejemplo. Yo estuve más de 15 años con una artritis de cadera que empezaba con un dolor pequeño hasta que me llegó un dolor insoportable este año y hace 3 semanas me hice el reemplazo de caderas y ando feliz. Hasta tal punto que cuando a mí me preguntan que si la operación me dolió, yo le digo, no, lo que me dolía era la cadera. Pero sí, el dolor es un gran motivador. Mira, tiene la palabra René Lucena. Carlos, ¿me puedes dar después a mí la palabra? Sergio Mayolo. ¿Quién? Sergio Mayolo. Ok. Mil gracias, Eduardo. Primero que nada, oye, quería felicitarte por la excelente presentación. Quiero también, como viste, como vi ahí las preguntas y las inquietudes por áreas de aplicación directa. Bueno, yo puedo decirlo, soy ingeniero químico y me pasé la vida en operaciones y ahorita en asesorías en arranque de plantas y prácticamente ahorita vendemos lo que se dice arranque de plantas y gerencia del cambio. Me encantó enormemente eso. Yo comencé con esos conceptos a lo mejor originados por nuestra vieja escuela y con verdadera razón a aplicar la metodología de gerencia del cambio desde que iniciamos con los mejoramiento continuo de la efectividad del desempeño, luego vino círculos de calidad, reingeniería, todos esos conceptos aplicados. Y me tocó esa grandísima experiencia, por supuesto, tenía unos maestros, como te dice, incontrovertibles, verdaderamente dedicados y dados, y eso me ayudó. En una ocasión, quería dar el ejemplo práctico, como sabemos, Refinería Puerto La Cruz era una refinería que tenía operaciones muy dispersas, muy grandes, en más de 60 kilómetros y controlábamos oleoductos a 170 kilómetros y nos tocó en los años cercanos, en los años 80, hacer el cambio de instrumentación de toda la refinería y de todas las áreas operativas para ser controladas desde Puerto La Cruz. Y dentro de los adiestramientos que nos dieron en Honeywell, por ejemplo, de gerencia del cambio de los primeros, tuve la oportunidad de conocer a un doctor en gerencia del cambio que nos dio ese adiestramiento y de ahí vi la importancia vital que tenía eso. Eso hoy en día es la aplicación y de eso he vivido quizás desde entonces de aplicar esos conceptos que me parecieron maravillosos el modelo como lo planteó Eduardo, ¿ok? Pero en la práctica hay que organizarlos muy bien y saber dónde están. El modelo que vemos hoy, que hablan ustedes
en la parte ¿cómo se llama? De la analogía cibernética, por decirlo así, no solamente es el hardware, que es los equipos, los hierros, las cosas, el software, que son los procedimientos, ¿ok? Sino también el humanware para atender el modelo que está mencionando Eduardo. Esa experiencia fue vital para mí. Logramos cambiar toda esa refinería en menos de 2 años. Segundos, Sergio. Perdón, Freddy. Perfecto. Logramos hacer el cambio justamente con esa metodología. Y hoy en día, lo que es la experiencia operacional de arranque, aseguramiento operacional de arranque, aplica el concepto, solo que en cuestionarios que son área por área para evitar precisamente eso. Yo estoy muy contento y muy agradecido de esta charla excelente. Felicitaciones, Eduardo. Gracias. Sergio. Bueno, básicamente yo lo que creo es que Eduardo, Carlos y todos los que están organizando estos webinars, hay que felicitarlos siempre porque sin duda alguna todos los conferencistas a los cuales yo he podido asistir son de alta calidad y los resultados que se tienen después cuando uno revisa otra vez las grabaciones que nos manda Eduardo, pues entonces uno se encuentra detalles que durante el oír a primera mano la conferencia no los tenía. No, solamente quería decir 2 cosas, que hace un tiempito he venido estudiando neuroplasticidad cerebral, neurociencia, y quienes manejan eso establecen que nosotros tenemos un cerebro lógico y un cerebro emocional, y esos son los que envían para que el cuerpo ejecute lo que ellos se establece. Nada de lo que se ha hecho en la Tierra no se hizo antes en el pensamiento de alguien, de una persona. Y lo que establecen es, como decían ustedes, es que ese humano está hecho para cambiar hacia 2 cosas. Huir del sufrimiento, como ya lo dijeron, o obtener satisfacción, obtener felicidad. Son las 2 formas, que Eduardo lo llamó esperanza, pero el resultado de esa esperanza es que yo voy a tener una mayor felicidad cuando tenga el cambio. Y segundo, lo que quería manifestar es que de lo que yo he leído del cambio y de las cosas que he podido observar, una de las personas que yo he leído que más establece qué se debe hacer cuando se necesita un cambio fue Schermerhorn. Entonces, establece cosas como que si el cambio no se conoce, hay que darlo a conocer. Si la persona no sabe qué va a pasar con ella, hay que decirle, porque el hombre no le tiene miedo al cambio, porque si no estuviéramos todavía en Guayuco y agarrando a las mujeres por el cabello, sino que le tiene miedo a lo que puede pasar con él en el cambio. Ok. Y gracias, Eduardo. Gracias, Carlos. Gracias a los asistentes. Bueno, no tengo a más nadie déjame revisar, no sé que me equivoqué de nuevo, no tengo a más nadie en preguntas. Con esto cerramos formalmente la presentación y muchas gracias a mi querido Eduardo, excelente presentación, muy didáctica.